repetir la información. Como les decía, el taller de hoy día, la sesión de hoy día tiene un taller. Ese taller es grupal, ¿sí? Y de todos los talleres que vamos a realizar, sale una nota que es la nota de portafolio, ¿sí? En general, la idea de la nota de portafolio es que sea una buena calificación, que los ayude y las ayude. Básicamente consiste en realizar las actividades en clase que duran como 30, 40 minutos, ¿sí? Cuando no se alcanzan a terminar en clase, y entendiendo nuestras circunstancias también, se puede enviar después, ¿sí? Como el comprobante a mi correo, pero siempre ustedes tienen que ir guardando los talleres, porque en una fecha, probablemente en unos 2 meses, yo creo más adelante, cuando tengamos unos 8 o 6 talleres por ahí, va a salir la primera calificación de este proceso. ¿Bien? ¿Me expliqué con eso? Sí, profe, ya entendí. Ya. ¿Y cuánto Vale. valen? En general, el portafolio tenía un peso como el 30% de la calificación final, ¿no? Por eso es que quiere ser una ayuda, ¿sí? Además de permitirme ver cómo van ustedes, básicamente puede aliviar mucho una angustia posterior sobre la calificación final, ¿no? Entonces hay que ponerle mucho empeño, ¿no? No son talleres difíciles, solo hay que estar atento a las clases, a lo que estamos discutiendo, porque en eso consisten los talleres, aplicar lo que discutimos en clase. ¿Bien? Hoy día entonces el taller que vamos a realizar es grupal. La idea es que en el transcurso de esta pequeña exposición ustedes vayan pensando con quiénes van a ser sus grupos, ¿sí? Y una vez que yo les dé las indicaciones, se ponen a trabajar de manera grupal, ¿ya? Profe, ¿grupos de cuánto, disculpe? A ver, formalmente somos como 26 personas, si mal no recuerdo. Por lo tanto, grupos de a 4 personas estaría bien, ¿sí? Se entiende que por ahí algunos trabajen de a 3, ¿sí? Pero 4 podría De ser 6. el número. No, eso es un poquito demasiado. No, profe, de 6. No, jóvenes, de a 4, ¿ya? Ya, Y además, en las siguientes sesiones vamos a incorporar aulas virtuales para el trabajo grupal, ¿ya? Para yo poder ir haciéndoles un seguimiento, ¿ya? Por ahora no lo vamos a hacer hoy día, pero sí lo que necesito al final de la sesión, una vez que dé las indicaciones del taller, ¿sí? Es que me envíen el taller resuelto a mi correo, y junto con el taller, ¿sí? Más importante para mí es la conformación de los grupos, ¿ya? Para yo hacerlos la siguiente sesión de manera virtual y tenerlos armaditos para la clase. ¿Bien? Vamos entonces con esta segunda sesión. Básicamente, lo que trataba un poco de comentarles la semana pasada, es que un curso como este, que se llama Pensamiento Crítico, tiene como finalidad formar una habilidad, permitir el desarrollo de una habilidad que van a poner en ejercicio en sus prácticas de enfermería, en la práctica profesional, como enfermeros, como enfermeras, y que les va a permitir analizar o ejercer o realizar juicios críticos en el ejercicio de su profesión, en los espacios donde desarrollan la profesión, ¿ya? Por lo tanto, el enfoque de este curso naturalmente tiene que ser más práctico, más al desarrollo de las habilidades. Por eso también el peso que tiene el taller, ¿sí? En el taller hay que poner mucho en juego. Y el inicio del desarrollo de la habilidad que vamos a tratar de alcanzar con ustedes, comienza por 2 actitudes muy básicas, ¿sí? Pero no por ser básicas dejan de ser importantes. Nosotros nos vamos a concentrar inicialmente en mirar la habilidad que tenemos para describir, ¿sí? El modo en que describimos el mundo, ¿sí? ¿Se acuerda que la semana pasada teníamos esa fotografía de 2 personas que se estaban, entre comillas, abrazándose? Y cuando yo le pedía que me describiesen o me dijesen qué había allí, todos, o la gran mayoría quizás, dijo una pareja que se ama, que se está besando, etc. ¿Sí? Esa actitud básica, ¿sí? Ya quedó presente, Salma, ¿sí? Esa actitud básica es la descripción, ¿sí? Y es el punto base desde donde vamos a comenzar. Pero claro, si nos bastase solamente con poder describir, entonces no habría ninguna reflexión crítica ni ningún juicio crítico sobre lo que hacemos, ¿sí?
la actitud común que tenemos todos los días es describir el mundo en base a lo que vemos, lo que creemos que vemos, lo que creemos que observamos, y aceptamos que eso es la realidad. ¿Me explico? Nuestra actitud básica y fundamental es describir un mundo, generar una interpretación de ese mundo, pero sin ninguna reflexión crítica sobre lo que vemos, ¿sí? Yo tengo juicios sobre todo el mundo, sobre el presidente, sobre la situación, sobre los compañeros, sobre el mundo que me rodea, pero no hay ninguna reflexión crítica aún sobre eso. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar en estas primeras 2 sesiones, yo creo, es alcanzar lo que vamos a llamar desnaturalizar. Vamos a desnaturalizar, ¿qué cosa? Esta actitud natural. ¿Sí? Vamos a tratar de dejar de ver y de dejar de aceptar de manera obvia e inicial la perspectiva con la cual describimos el mundo. ¿Sí? No sé si me estoy explicando hasta aquí. O sea, profe, como quitar las barreras de lo que uno piensa sobre algo. O sea, no sé, yo pienso que una cosa X es, o sea, le doy mi criterio, pero cuando usted se refiere a desnaturalizar es como quitar ese prejuicio y verlo de otro ámbito. Sí, exactamente, Angie, sí, eso es tratar de, primero darnos cuenta que describimos el mundo y lo hacemos siempre. Cuando hablo de mi familia, yo empiezo a describir a mi familia, ¿sí? Pero como usted bien dice, esa descripción que hacemos, por ejemplo, de mi familia, está llena de pequeños prejuicios que uno tiene, ¿sí? De pequeños valores, de pequeños conocimientos que, sin darme cuenta, están allí actuando. Entonces, justamente el primer esfuerzo que tenemos que hacer es reconocer esos prejuicios, reconocer cómo están actuando esos conocimientos o esos valores previos que yo tengo. Para luego, como muy bien decía Angie, tratar de sacarlos, removerlos, o al menos darnos cuenta que están allí y ver si los seguimos manteniendo o no, ¿sí? Por lo tanto, nuestra etapa inicial se mueve solamente en estos 2 puntos iniciales. Vamos a describir situaciones, van a describir grupalmente situaciones, y luego van a tratar de encontrar esos prejuicios que nos hacen mirar el mundo tal cual como lo vemos, ¿sí? A lo largo del curso también vamos a ir llevando esta reflexión poco a poco al espacio de enfermería, ¿sí? Estamos partiendo de manera muy general y de manera muy inicial, ¿sí? Entonces, si seguimos con esta idea de descripciones, dígame usted, ¿qué ve en la primera imagen? ¿Qué ve en esta imagen? Una abuelita patinando. Ya, muy bien. Vaya colocando en el chat y yo voy colocando aquí. Una abuelita feliz. Sí, hielo. Ya. Vaya diciéndome, tenemos una abuelita. Esa abuelita pues, parece que está feliz. Una mujer patinando. Ya, muy bien. Otra perspectiva, otra descripción es, en vez de usar la palabra abuelita, usamos la palabra mujer. La acción parece ser patinar. Eso es lo que ustedes me están diciendo, ¿sí? Una patinadora. Sobre hielo. Muy Sobre bien. hielo. Muy bien, patinadora sobre hielo. Además, Una mujer patinando sobre hielo, profe. Que yo le había dicho una mujer patinando, pero así yo creo que... de acuerdo, una mujer patinando sobre hielo. Ujú. Muy bien. Entonces, fíjense. Ahí no escuché mucho, no me percaté quién me habló. Porque una persona divirtiéndose. Ah, ya, una persona divirtiéndose. Fabricio, aléjese un poquito del micrófono porque parece que ahí Ok, se acopla, ya. Ahí sí, perfecto. Súper. Entonces, si se fija en esta descripción, que eso fue lo que hicimos, ¿sí? Lo primero es darse cuenta de eso. Cuando yo les digo, ¿qué ve usted allí? Lo que usted responde es una descripción. Usted me describe el mundo que ve, ¿sí? Y en esa descripción, entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta cómo empezamos a incorporar ciertas nociones previas o ciertos prejuicios previos, ¿sí? Por ejemplo, díganme ustedes, ¿es lo mismo referir y describir esa imagen mediante el concepto abuelita que mediante el concepto mujer? Y que mujer, uno no puede decir como un género. No, profe, no es lo mismo, porque al ¿Por qué? uno decir mujer, Es yo lo mismo, encuentro es lo mismo. que bueno, o sea, en cuanto al género es lo mismo,
pero una Sí, abuelita se refiere a una persona más adulta y como que, ¿Sí? bueno, Y yo voy a habría hacer, una diferencia de género y edad. claro, yo voy a decir lo que yo pensé y me eché a reír cuando usted preguntó, profe, o sea, de pronto, yo pensé, o sea, como una abuelita desubicada haciendo una actividad que no corresponde a su edad, es mi prejuicio, es lo que Claro, usted quiera entender. porque exactamente. Sí, qué Sí, feo. de hecho, si usted ve a Perdón, esa, perdón. no se preocupe. Si usted ve a esa persona haciendo patinaje, ¿sí? Como de la nada, probablemente piense, ¿sí? Como muy bien lo hace Andy, que puede ser un poco Mejor forma. desubicada, que es riesgoso para su edad, que es una actividad que quizás no le corresponde. Es decir, Prejuicio. describimos esa situación con Meta ese de vida, concepto, meta de vida. ¿sí? Y eso implica que ponemos en juego ciertos valores o ciertos prejuicios que tenemos sobre la edad y sobre formas de vida, ¿sí? Déjeme explicarme con eso último. Es decir, desde su propia perspectiva, ¿sí? En su interior, usted tiene arraigados ciertos valores y ciertas costumbres que le dicen cómo se debe vivir una vida a cierta edad, qué actividades son adecuadas a cierta edad y cuáles no, ¿sí? Y por lo tanto, qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes a cierta edad. Como usted ve entonces que esta es una persona mayor, inmediatamente usted, desde sus propios prejuicios, costumbres y valores, acepta que hay formas de vida que son riesgosas para esa edad. Por ejemplo, patinar es riesgoso a esa edad, ¿sí? Pero de nuevo, ahí entonces, ¿qué es lo importante que notemos? Estas dos cosas. Primero, las descripciones no son las mismas. Algunos de nosotros van a describir como una abuelita, otros van a describir como una mujer, ¿sí? Y por lo tanto, lo que vamos a valorar de esa situación, lo que vamos a considerar relevante, también va a ser diferente. Así como Angie consideró que era relevante que esa persona fuese una abuelita y que eso era riesgoso para su edad, probablemente las consecuencias sería que le diría, señora, por favor, no haga eso, deténgase, cuídese. Pero si yo la describo como una mujer, mi actitud hacia ella va a ser diferente. Quizás la admire, quizás me concentre en lo feliz que está patinando, ¿sí? Entonces, hasta allí me voy explicando cómo la descripción va asociada con Sí, profe. valores y prejuicios. Muy bien. ¿Por qué esto en general es importante para enfermería? Porque cuando nosotros vemos a un paciente, hacemos lo mismo que hicimos con esta imagen, ¿sí? Hacemos rápidamente un juicio, una interpretación de quién es el otro. Y por lo tanto nos predisponemos a actuar así. Si esta señora viene entrando al CEFAM, ¿sí? Probablemente enferma, y yo la considero una abuelita, lo más probable es que considere que es, desde mis valores, frágil. Luego, como es frágil, entonces, yo trato de ayudarla, de acercarme, ¿sí? Y le digo, por favor, tome asiento. ¿Qué puede pasar allí? Que la persona se sienta ofendida por lo que usted acaba de hacer, ¿sí? ¿Me explico? No todas las personas, adultos mayores, van a sentirse agradados o reconfortados porque usted los trate como abuelitos, como personas frágiles, como individuos que merecen cuidado especial. ¿Me sigue con esa idea? Sí, profe. ¿Sí, sí? Sí, profe. Ya. Muy bien. Entonces, por eso es importante que comencemos esa reflexión por las descripciones. En la imagen de abajo, ¿qué ve usted? Esta no se ve bien, no se ve sobre qué está. ¿La niña o la otra? La niña. La niña. La niña que partió un vidrio de auto. Sí. ¿Qué ve Yo entonces? como, me imagino como una situación, no sé, como que el auto chocó y pusieron a la niña ahí para poner la foto. Ya, Una muy bien. selfie. Pero yo no veo bien la foto, súbala, porfa. No alcanzo a subirla aquí, a ver, porque, a ver, déjame ver si puedo hacer. Hoy todos lo ven bien, menos ella. ¿Por ahí Ay, puede ser? Es No. que para que se vea mejor tendría que apretar escape. ¿Ahí sí? Más tiempo. Es que eso depende de la pantalla donde esté viendo. Ah, ¿Ahí ya, ahora está sí la que más ahora grande? ¿Sí? Ya, entonces, ahí podemos decir que esa es... Primero, ¿quién está allí? ¿Una niña? ¿Qué ve usted? una niña que está jugando en el auto que chocaron. ¿Ya?
Le tomaron una foto porque era gracioso. Claro, está posando para una foto. Muy bien. Claro, está Hay una pasando. cierta pose o producción. Muy bien. Se fija entonces, inmediatamente usted tiene que darse cuenta, la palabra que ocupó, el concepto que ocupó, ¿sí?, para pensar a ese otro, pensar a ese sujeto que está frente a usted. Así como en la primera imagen ustedes habían ocupado la palabra abuelita y mujer, acá fíjense, las palabras que ocuparon, la mayoría, ¿sí?, creo por lo que viene el chat también, ocuparon la palabra niña. ¿Por qué no la construyeron ni la vieron como una mujer? Por la Por la edad. edad. ¿Qué tiene que ver la edad? Trata de profundizar en eso. ¿Qué significa eso? ¿Que hay ciertas edades donde ese sujeto no es mujer, pero luego es mujer? Es que yo Sí. entiendo lo que va, pero es que yo creo que estábamos todos tan acostumbrados a decirle niña y no como Sí. verla como una mujer, que Sí. por eso más que nada. Es Muy que hay bien. un cierto límite para las edades. Pues, que Eso, uno- eso pensaba. Hay un cierto límite para las edades que, Karen, ¿qué más? Lo que pasa es que supongamos de, no sé, pues, de hasta los 10, 11 años uno es un niño, o después ya era preadolescente o adolescente, después ya... Como por los ciclos, profe, que a uno le ayudan a Eso. clasificar al ser humano. De Sí, pues, acuerdo. en sí, no solamente a la mujer, Claro. sino que al hombre también. Entonces, Claro. fijemos. Ustedes ocupan el concepto niña atendiendo a ciertos criterios. Por ejemplo, los que me mencionaban, edad, etapa, ¿sí?, y cierta perspectiva cultural que ustedes tienen. Es decir, nos han enseñado, por ejemplo, culturalmente, que una niña, en teoría, no es mujer. Al menos no en el uso cotidiano, no como se entiende o se enfatiza la palabra mujer, ¿sí? Como dice Andrés, por ejemplo, mujer y femenino es distinto. Mujer se asigna según la edad del sexo femenino. Aceptemos eso por un momento. Entonces, ustedes están usando, y lo que quiero que vean es que uno la usa, yo la uso, usted particularmente, no la sociedad. Aquí la descripción que entregaron fue la descripción de cada uno. Y en esa descripción usted puso en juego factores como la edad, la etapa, para decir es una niña y no una mujer, ¿sí? Eso también es bastante importante, porque significa que construimos a los sujetos en base a todos estos prejuicios. Si estuviésemos en una clase de género, por ejemplo, o feminismo, quizás si ustedes mencionan eso y dicen que la niña no es mujer, probablemente muchas personas se sentirían molestas o pasadas a llevar por lo que han dicho, ¿sí? Porque la edad de alguien no le quita, desde cierto discurso, la condición de mujer, ¿sí? Pero además, ¿qué pasa? Culturalmente, cuando uno dice mujer, cuando usted dice mujer, ¿lo está asociando con qué más? ¿A que ya puede ser mamá? ¿De acuerdo? Entonces, con un desarrollo y un despliegue de la sexualidad. Cuando ya pasa la pubertad, ¿Sí? Muy bien. Entonces, se fija cómo culturalmente usted acepta que el concepto de mujer tiene una carga y tiene un peso en la dimensión de la sexualidad. ¿Sí? ¿Se acuerda que antiguamente, incluso cuando se realizaban las primeras menstruaciones en las niñitas, eso marcaba la etapa de cambio hacia la mujer? Ya no eres más una niña, eres una mujer. Es decir, el uso de la palabra mujer estaba asociado con su capacidad de reproducción y de vivir con ciertos márgenes su libertad sexual, ¿sí? Entonces, eso que era muy antiguo y que probablemente muchos de ustedes critiquen o cuestionen, todavía lo mantienen sin darse cuenta. ¿Se fijan? A sus hijas, ustedes no las anda pensando como mujeres, las anda pensando como niñas. Y eso es bastante importante, ¿sí? Por ejemplo, en tercero básico, ¿debe haber clases de educación sexual? Podría ser. Sí, yo digo que sí. A su hija le van a hacer en tercero básico clases de educación sexual. ¿Lo aceptaría? Sí. Es que creo que ahora Yo creo que porque todavía no eres papá. Yo tengo hijas y yo creo que pero es todavía que no. creo que no. Se da cuenta, independiente si piensa eso, que están iniciando su vida sexual súper temprano, Sí. o sea, yo creo que igual es importante. Son demasiado Mejor pequeños. que sepan a que lleguen y se manden un condón. Muy bien, entonces déjeme especificarle algo más.
En esta pequeña frase y en esa pequeña discusión que se armó, usted debe notar además que inmediatamente el concepto de sexualidad, usted lo está asociando con la capacidad para reproducirse, ¿sí? Y particularmente con la capacidad para mantener relaciones sexuales. Pero, como usted pertenece al ámbito de la salud, usted debería saber que la sexualidad no tiene y no guarda relación exclusiva con la capacidad para reproducirse sexualmente o para mantener relaciones sexuales, ¿sí? La emocionalidad, la afectividad son parte de la sexualidad. Entonces, eso muestra cierta predisposición que usted tiene, que todos tenemos también, ¿sí? O al menos todos los que comparten cierto espacio cultural, a comprender la sexualidad solo de ese modo. ¿Por qué cree que eso es importante para una enfermera y una enfermera? Recuerde que hay una dimensión de enfermería que es la educación. Entonces, la pregunta que le hice no fue porque sí. ¿En qué curso y en qué etapa debería iniciarse la educación sexual? Si usted piensa que la educación sexual solo tiene que ver con métodos anticonceptivos y tiene relación con la capacidad o no para mantener relaciones sexuales, entonces usted va a pensar que las clases de educación sexual deben empezar en, no sé, cuarto medio, tercero medio, segundo medio, primero medio, si es que, pero todas las otras dimensiones que se entienden y que existen en la sexualidad, usted no las va a considerar. ¿Por qué? Por un prejuicio cultural, por una predisposición que uno tiene y que no la reflexioné. ¿Me explico con la idea? Sí. Sí, profe, ahora creo que sí. Sí, yo la entendí mejor, profe. Ya creo que sí, hay que explicarlo. Claro. Entonces, eso es importante. Es importante que nos vayamos dando cuenta cómo, cuando ocupamos conceptos, siempre ese uso de los conceptos está prejuiciado, está prefigurado. Y por lo tanto hay cosas que no estoy viendo, hay aspectos que se me van. ¿Sí? ¿Por qué entonces tenemos que desnaturalizar? ¿Por qué tenemos que mirar estos conceptos y zamarrarlos? ¿Por qué incluso el ejercicio que hacemos aquí al preguntar es muy importante? Que pensemos de manera distinta, que nos demos cuenta que el otro, el compañero o la compañera piensa distinto. Porque eso me ayuda justamente a preguntarme, ¿tendré razón yo? ¿Tendrá razón la compañera en la forma en que estamos viendo las cosas? ¿Alguno de los dos tiene razón? ¿Sí? Es decir, el diálogo, la conversación con otro punto de vista diferente me ayuda a desnaturalizar. ¿Qué significa desnaturalizar? Dejar de considerar ese concepto o esa forma de ver las cosas como natural y obvia. Es muy importante que retengan eso, ¿sí? Para nosotros, desnaturalizar es dejar de ver nuestra perspectiva y dejar de aceptar nuestra perspectiva como obvia, natural o verdadera absolutamente, ¿sí? Recién se planteó una discusión. ¿La niña es mujer? Al plantear esa pregunta, estamos tratando de desnaturalizar lo que pensamos que es una niña, ¿sí? Y ese es el ejercicio que vamos a tratar de ir haciendo. Dígame. Cuando habla sobre desnaturalizar, habla sobre, por ejemplo, lo de la niña. Todos hablamos de que era una niña, de la sexualidad. Sí. Y me refiero a que, por ejemplo, preguntó qué era y todos dijimos como una respuesta. Sí. El hecho diciendo de que estamos todos de acuerdo de que lo que yo estoy diciendo es eso. Sí. ¿No? Es Sí. una forma Y como estábamos todos de acuerdo, asumimos que es natural. ¿Sí? En cambio, si yo llego de pronto a esa discusión y digo, no, ella no es una niña, es una mujer, todo el mundo me va a mirar extraño porque desde sus perspectivas no es natural pensar a ese individuo de esa forma. ¿Sí? Claro. Andrés, sí, tiene que ver con lo mismo, es una especie de dejar de considerar que las etiquetas o conceptos que ocupamos son naturales. ¿Sí? Eso es obvio de muchas maneras. ¿Sí? Y vamos a tratar de ir explorándolas de a poquito en el taller y vamos a tratar de ir desnaturalizando los conceptos más comunes que ocupamos en la enfermería, ¿sí? Por eso tampoco es porque sí que yo hubiese ocupado la palabra niña, o la imagen de la niña, o de la adulta, o de la adulta mayor, porque son dos sujetos que usted constantemente naturaliza en el espacio de la salud. Usted siempre va a hablar de abuelitas y de niñas en los espacios de acción profesional, ¿sí? Entonces allí hay que dar un momento, una pausa y preguntarse, a ver,
¿Está bien que la etiquete como niña? Ese cambio, por ejemplo, es muy importante para los pacientes cuando tienen cierta edad, ¿sí? Usted que es mujer y que pasó por ese espacio, o incluso usted mismo que es hombre o que se define a sí mismo como hombre o como mujer y que pasó por ese espacio, ¿en qué momento usted sintió la necesidad que los demás o las demás la reconociesen como joven y no como niño o como niña? ¿En qué momento, a qué edad usted sintió la necesidad de que dejaran de tratarlo así, de conceptualizarlo así, de etiquetarlo, como dice Andrés, así? Por cómo trata uno a la persona, ¿o no? ¿Pero en qué momento usted sintió la experiencia de decir, ya, no me traten más como niño? Cuando, por ejemplo, yo estaba, no sé, un ejemplo, uno está con amigos cuando es chico y le dicen todavía como mi bebé o mi niño chico, no sé, y uno siente ¿Ya? como esa, como, ¿cómo se dice? Como esa vergüenza y Sí, se pone a pensar y dice, oye, mamá, no me gusta que me digan así, claro. pero lo dice como Es para no que, sentir esa vergüenza, por decirlo de una manera. claro, como a lo mejor agregando un poco ese comentario, lo que pienso yo, más Sí, que una edad, yo creo que todos cuando somos como chicos, y me refiero a 5 o 6 años, a lo sí. mejor hasta a los niños les molesta que les digan que son niños, porque dicen, no, yo soy grande, yo soy aquí, no sé, eso pienso yo. Claro, se fija porque si uno piensa las perspectivas que están en juego, por ejemplo, en esa situación que menciona, tenemos la perspectiva de la madre que mira a su hijo, y tenemos la perspectiva del propio hijo que se mira a sí mismo en un espacio donde hay otros de su misma edad, de su mismo grupo. Desde la perspectiva de la madre, ese sujeto que está frente a sí, a los 5 años, siempre va a ser su niño, su niña, su pequeño, ¿sí? Porque tiene 5 años, desde la perspectiva de la madre. Por lo tanto, desde la perspectiva de la madre es natural que lo trate así, porque así lo ve, ¿sí? En cambio, si hacemos el cambio de perspectiva, como decían ustedes, el niño o la niña de 5 años que se ve a sí mismo, se mira desde el espacio de los demás compañeros. Y desde allí, los demás son iguales a él. No son niños, no están infantilizados, son iguales. Por lo tanto, por eso, como decían, siente la vergüenza, porque la madre está poniendo en evidencia frente a los demás que él es un niño para ella, ¿sí? Esa misma situación de vergüenza, de incomodidad, es la que sienten los pacientes cuando usted los construye a partir de conceptos o, como dice Andrés, etiquetas o categorías que no sienten que los representen, ¿sí? La joven que va por primera vez al ginecólogo y el ginecólogo la trata como niña, ¿sí? Mi niña, le dice. Probablemente allí siente una incomodidad muy grande porque ella no se siente como niña, sino que se siente como joven. Y al tratarla de esa manera, la está infantilizando, la está volviendo una infante, una niña, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, por eso es importante que desnaturalicemos, que nos demos cuenta que esa forma de referirnos al otro no tiene por qué ser obvia, no tiene por qué ser natural, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Dígame. No, no, que sigue, sí. Allá. Vamos entonces. Como les decía, vamos a avanzar al menos estas primeras sesiones de a poquito en lo teórico y tratar de llevarlo a lo práctico. Entonces ahora les voy a plantear la actividad del taller. Cuando ponga las preguntas, usted tómele rápidamente una fotito, ¿sí? Después se lo voy a mandar por correo. Pero tómele una fotito para que pueda empezar a trabajar ahora, ¿ya? Yo les voy a dar las indicaciones, ¿sí? Y tienen de aquí al resto de la clase para entregármelo. Pero también, si no alcanzan, me lo pueden enviar por correo después, ¿sí? Lo que me importa es lo que les decía al comienzo, que cada uno de estos talleres, idealmente los vayan haciendo con los mismos grupos, siempre grupales, ¿sí? Máximo 4 personas, y que los vayan almacenando de tal manera que cuando yo se los pida, para calificarlos, ustedes los puedan tener y estén disponibles. ¿Comprendido? Sí. Muy bien. Y cuando me manden entonces hoy día el resultado de este taller, adjunten el listado de los integrantes de sus grupos, ¿ya? Para yo intentar la próxima sesión hacerles salas virtuales dentro de Zoom para que puedan trabajar con calma. ¿Bien? ¿Comprendido todos y todas? Sí. Sí.
Muy bien. Vamos entonces a esta actividad que quizá es un poquito más entretenida y más liviana que las que van a venir. Básicamente, ¿qué ocurrió? El fin, ¿sí? Llegó el fin de todo, el fin del mundo, al fin se acabó todo, ¿sí? El mundo ha caído en ruina, ¿sí? Las grandes... Como ahora. Claro, pero efectivamente y de manera patente ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Y sin saber cómo, sin saber qué ocurrió, ¿sí? Usted se encuentra al interior de una nave espacial que está lista para despegar automáticamente y comenzar un viaje que los va a llevar y las va a llevar a este grupo a un planeta donde se espera que la vida pueda recomenzar, que la vida humana pueda recomenzar, ¿sí? La nave, y usted tiene que sacar inmediatamente de su cabeza, cuenta con todo lo necesario para el viaje, ¿sí? Pero solo puede partir con 3 integrantes, ¿sí? Entonces, sus grupos son de a 4, ¿sí? Y el grupo con el que van a discutir es de 4 personas, pero tienen que asumir 7 roles entre todos. Junto a usted que está en esa nave, están todas estas personas. Tenemos una estudiante de cuarto medio, una doctora, un enfermero recién egresado, una mujer embarazada, un pequeño de 4 años, un TENS de 50 años y una matrona de 40 años. ¿Me explico? Es decir, está la nave lista para partir. Solo puede partir la nave con 3 personas, pero hay 7 personas. La estudiante, la doctora, el enfermero, la mujer, el pequeño, el TENS y la matrona. ¿Bien? ¿Se comprende la situación? Sí, profe. Ya, entonces tenemos un problema, ¿sí? La nave tiene que partir, el fin de la nave es llegar a un planeta donde se pueda comenzar nuevamente la vida humana, así que usted debe, con su grupo, preguntarse. Número 1. De manera individual, cada uno de los miembros del grupo, ¿sí?, tiene que describir lo que piensa, lo que ve, sobre cada uno de esos roles en particular. Por ejemplo, si yo formo parte del grupo A, me tengo que preguntar en primer lugar, ¿quién es para mí una estudiante de cuarto medio? ¿Qué caracteriza a una estudiante de cuarto medio? Por ejemplo, ¿una estudiante de cuarto medio es responsable en general? No. Ya, muy bien. ¿Se fija? En nuestras descripciones van a estar llenas de prejuicios, ¿sí? Eso es así, ¿sí? Porque fíjese, estamos describiendo roles. Ni siquiera alguien con rostro, simplemente una idea. Y por lo tanto va a estar llena de prejuicios, ¿ya? Entonces usted describe de manera individual qué es para mí una estudiante de cuarto medio, qué caracteriza a una doctora, qué caracteriza a un enfermero recién egresado, qué caracteriza a una mujer embarazada. Por ejemplo, desde mi perspectiva, ¿una mujer embarazada es fuerte físicamente? No. ¿Es capaz de enfrentar tareas difíciles físicas? Sí, una máquina. Pero puede, pero no debería. Profe, pero como está embarazada, yo opino que pues sería una opción porque... Pero no empecemos con esa discusión, sí, ya sé dónde va. ya. Sí, ya lo Si llamamos a la entendí. embarazada, tenemos que ir a la matrona. O a la doctora. Pero no empecemos todavía con esa discusión. En la número 1, solo descripciones, ¿ok? Solo descripción de todos los roles. Entonces, Mario Silva va a describir los 7 roles, después Camila va a describir los 7 roles, después Carla va a describir los 7 roles. En su trabajo grupal, cada uno tiene que describir entonces, de manera individual, los 7 roles. ¿Ya? ¿Comprendido la número 1? Sí. Muy bien. La número 2 dice, ahora dejamos de trabajar individualmente y trabajamos con el grupo. Y sorteamos al azar los 7 roles, ¿sí? Es decir, hago un numerito rápidamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o ahí ustedes vean cómo los eligen. Si quieren, como estamos en esta forma virtual, pueden cada uno repartirse los roles, pero lo importante es que todos los roles se entreguen. ¿Me explico? Mi grupo es de 4, por lo tanto va a haber 3 personas que van a tener 2 roles y una persona que va a tener un solo rol. ¿Se comprende eso? Yo no entendí bien, profe, ¿cómo así? No mucho. De nuevo, muy bien, de nuevo. Entonces, si mi grupo es de 4 personas, yo tengo que repartir 7 roles, ¿sí? Todos los roles tienen que repartirse. Entonces, por ejemplo,
yo me voy a quedar con el rol de la estudiante de cuarto medio y la doctora. Usted se va a quedar con el rol de enfermero recién egresado y mujer embarazada. El siguiente compañero se va a quedar con un pequeño de 4 años y el TENS, y el último compañero se va a quedar con la matrona de 40 años. Es decir, repartir todos los roles. Bien, eso es lo que hay que hacer en la 2, es repartir todos los roles entre todos. ¿Allí quedó más claro? Sí, ¿Sí? Muy bien. creo. Muy bien. Ahora pasamos a la 3. Y aquí es donde comienza la discusión. ¿Sí? Entonces, en mi grupo, exactamente, en el grupo que esté, uno elige, ¿sí? No entre todos, ¿sí? Este trabajo es grupal y su grupo es de 4 personas máximo. Entonces, ahora comienza la discusión. La idea es que solo pueden ir 3 personas en la nave. Entonces ustedes tienen que lograr hacer, ¿sí?, que uno al menos de los roles que usted está defendiendo suba a la nave. Es decir, si yo estaba defendiendo al estudiante de cuarto medio y a la doctora, al menos tengo que lograr que la estudiante o la doctora suba a la nave. ¿Me explico? Es decir, tengo que mostrar que la estudiante de cuarto medio o la doctora es valiosa para la futura vida humana que va a empezar en ese Profe, planeta. una Dígame. consulta. Por Sí, ejemplo, usted en el TENS y la matrona puso la edad, por ejemplo, la doctora, no se puede saber la edad tampoco, como muy bien, para hacer como muy bien. descarte. Allí la persona que elige ese rol tiene cierta libertad. La doctora no tiene especificado edad, así que la persona que elija o que quede con la doctora puede ponerle edad. Lo mismo con la mujer embarazada. La mujer embarazada no tiene edad y tampoco tiene edad especificada su bebé. Así que quien elija a la mujer embarazada puede estipular libremente A la qué edad. edad se va a poner a ella y a su bebé. Ya, acá. ¿Bien? Gracias. Ya. Muy bien. Y luego entonces, de un ratito de discusión, ¿sí? No se queden media hora discutiendo porque se les va a ir el taller discutiendo, ¿ya? Tienen que tratar de centrar la discusión. Entonces en la 4, ordene esa discusión, discuta con sus compañeros de tal modo que, como les decía, a lo menos uno de mis roles vaya a la nave, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a calificar la actividad? Aquellos y aquellas que logren hacer que su personaje suba a la nave van a tener un 7, y aquellos y aquellas que no logren hacer que su personaje suba a la nave van a quedar con un 4. ¿Se comprende? Ah, pero eso de verdad, ¿no? ¡Qué injusto! Ya, pero si la arreglamos entre nosotros, igual va a subir alguien. Es súper injusto. Tómelo por ahora que eso es así. ¿Por qué? A ver, porque si uno no pone esa condición, la discusión no se va a tomar en serio, ¿sí? Y quiero que noten que aquí hay algo que es realmente importante. Uno en general se involucra en los conflictos donde realmente siente que tiene algo que perder, algo que ganar, o se juega algo. Si en esta actividad, por ejemplo, nadie se jugase nada, no hay una nota de por medio, la discusión simplemente se podría hacer en 2 minutos, diciendo ya, subes tú, subes tú, subes tú, subes tú, y se acabó. Pero en las situaciones profesionales eso no ocurre, porque uno discute con pacientes, discute con colegas, discute con la directora o el director del CEFAM, y tiene que lograr una salida desde lo que considera que es importante, ¿sí? Eso es lo que define, en algún punto, el que nosotros reflexionemos críticamente sobre algo o no, ¿sí? La mayoría de las cosas no las reflexionamos porque sentimos que no se nos va nada en ello, ¿sí? Que no perdemos nada ni ganamos nada, entonces lo dejamos, ¿sí? Por eso yo aquí coloco, al menos por ahora, ese requisito en el ejercicio, ¿ya? Y luego, en la 5, y finalmente ya cuando hayan decidido quiénes suben y quiénes no, reflexionen, ¿sí? Esta parte es importante, ¿sí? Así que hay que hacerlo bien. ¿Cuáles fueron los prejuicios más difíciles de cambiar con respecto a los personajes? Por ejemplo, yo recién había dicho que quizás una mujer embarazada, ¿sí?, en un planeta nuevo, ¿sí?, no iba a hacer mucho aporte físicamente. Quizás ese, solo por poner un ejemplo, no estoy diciendo que sea verdad, pero quizás ese sea un prejuicio muy difícil de cambiar. El prejuicio que ve a las mujeres embarazadas casi como personas enfermas, que no son capaces de moverse, de hacer cosas como antes, ¿sí? ¿Me explico?
Sí, profe, disculpe, le hago una pregunta. O sea, toda la parte Dígame. del trabajo la he entendido, pero la forma Sí. de enviárselo o hacérselo llegar, tenemos que resolver todo eso, por lo menos en la primera parte dice que es individual. ¿Cada quien tiene que escribir su parte individual o solo analizarla? En sí, ¿qué es lo que hay que enviarle como Claro. respuesta? Recuerde, muy bien, en la número 1 solamente y cada uno describe los roles, no hace todo el ejercicio. En la 1 solamente describo qué es para mí una estudiante de cuarto medio, qué es para mí una doctora, qué es para mí un enfermero recién egresado. Y terminada la 1, comienza la discusión grupal y ahí comienzan a escribir la deliberación que tuvo el grupo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como grupo, después de discutir, pensamos que es importante que suba la mujer embarazada, el pequeño de 4 años y el TENS de 50. ¿Por qué? Porque pensamos que el TENS puede ser un aporte en esto, el niño un aporte en esto y la mujer un aporte en esto. Y luego pasamos a las 5. ¿Qué fue lo más difícil de cambiar? Por ejemplo, que la estudiante de cuarto medio realmente pudiese ser responsable en un planeta nuevo, ¿sí? O que el estudiante de cuarto medio realmente va a tener la estabilidad emocional para manejar las difíciles circunstancias que va a enfrentar. ¿Me explico? ¿Ahí quedó mejor? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y la 5B tiene que responder cuáles fueron los prejuicios más fáciles de cambiar. ¿Qué es lo más sencillo de cambiar? ¿Sí? ¿Cuáles de los prejuicios sobre esos roles son los más fáciles de cambiar de todos? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Claro el ejercicio? Sí. Ya. Después Muy hay que bien. volver a la clase. ¿Cómo? Que ahora vamos a hacer la actividad, ¿cierto? Sí, ahora... Después hay que volver a la clase. No, hoy Para día no es discutirlo antes. necesario, ¿sí? Porque recuerde que nos queda un ratito y además no tengo los Profe. grupos a mano para separarlos. Pero es importante que me lo manden por correo, ¿ya? ¿Y hasta Dígame. cuándo Que la tenemos para 3, enviarlo? porfa. A ver, uno a la vez. Tienen hasta, no sé, mañana si quiere en la tarde, ¿sí? No quiero presionarlos porque no sé qué tienen más que hacer, ¿sí? Probablemente hay más cosas que hacer hoy día, ¿ya? Pero a mí me basta con que mañana a las 11 de la noche llegue un correo indicándome especialmente, bueno, el desarrollo del taller, pero también, muy especialmente, la conformación de los grupos, ¿ya? Si queda un grupo de 5, Jazmín, no hay problema, ¿ya? Ok, ¿sí? Pero idealmente la mayoría de los grupos debe ser de a 4, ¿ya? ¿Alguien más me iba a hacer una pregunta? ¿Nancy parece? No me acuerdo. Entonces, ¿se puede retirar no, profe? Sí, pero había una duda más. Alguien más me había puesto una duda, ¿no? ¿No hay más dudas ni consultas? No. ¿No? Ya, muy bien, jóvenes, ¿sí? Entonces, a ver, antes que se retiren, es muy importante que, y antes de que yo cierre la sesión, es muy importante que organicen su grupo, ¿ya? Vean, por ejemplo, Margarita necesita grupo también. Organícenlo y cuando estén todos en grupos, entonces yo cierro la sesión, ¿ya? Profe, le Dígame. iba a pedir, así como parte del trabajo, si me podía ver después el tema de la asistencia, como no estoy en la lista. Por último, si lo podía hablar con alguien. Sí, claro, por No. eso. Muy bien, muy bien. Por eso los talleres también me sirven especialmente al comienzo para tener la asistencia de aquellos que no están en la lista, ¿sí? Muy bien, Esteban. ¿Ya? Gracias, profe. Organizan sus grupos, ¿sí? Yo voy a esperar aquí hasta que estén todos en grupo, ¿ya? Nosotros ya tenemos grupo por ser. Muy bien, si es de 4 y está copado con 4, entonces, ok, ¿sí? Estamos listos nosotros. ¿Nos vamos entonces? Sí, sí. Ya, profe, cuídense. Chau. Igual ustedes. Gracias, profe, cuídese. Igual. Hay que completar la escuadra. Complete. Ocupe la ventana de chat, escríbale directamente a los compañeros, ¿sí? Si usted pincha en los nombres de los compañeros en el chat, les puede escribir directamente. Karen, falta que sea incorporada con un grupo. Margarita, no sé si ya encontró el grupo. Si ambas no tienen grupo, pueden formar también y comenzar a formar un grupo. Yo espero aquí con calma. Ustedes me dicen.
En el chat pueden ir indicando quiénes faltan todavía por integrarse a un grupo, ¿ya? No, no voy a hacer emparejamiento automático, Fernando, que la plataforma lo permite, ¿ah? Pero la idea es que los grupos se vayan manteniendo, ¿ya? Vamos viendo quiénes van faltando, ¿sí? A medida que los grupos vayan estando completos, ¿sí? De 4 personas, pueden ir saliendo de la sesión para que los demás vayan viendo. ¿Puede haber un grupo de 5? Sí, sí, no hay problema, ¿ya? Así como hay un grupo de 5, ¿puede haber un grupo de 3? Por eso, esperemos a ver quiénes faltan todavía por integrarse, ¿ya? Si al final ya no hay nadie más y queda un grupo de 3, bueno, de acuerdo, ¿sí? Ok. Ya, muy bien, Paulina, ¿sí? Si ya está listo su grupo, súper. Veamos, a ver, Andrés me dice que son 3. ¿Alguien todavía está sin grupo? Entonces tengo 2 grupos de 3 todavía. Ya, pues, Margarita, allí tengo 2 grupos de 3. Ok, parece que ahí ya se reunieron, entonces. Ya, si están listos, entonces, muy bien. ¿Quiénes me van faltando? Ya, Fernando, ¿qué pasa con Danitza? ¿Danitza falta? ¿Está sola? No, profe, apreté el enter sin querer, estoy escribiendo el nombre del grupo. Ah, ya, ok, ok. Recuerden que los grupos me los vuelven a reenviar junto con el taller, ¿ya? Profe, pero en lo que hay que mandarle se tiene que escribir las características que planteamos cada uno. Brevemente, ¿sí? No necesita hacer un libro de eso, ¿sí? Pero tiene que permitirme mirar cómo al comienzo cada uno veía esos roles. Y después la 3 hay que, la primera característica cambiársela por una nueva. La primera descripción. No, y después en la 3 entonces es la discusión, ¿sí? Simplemente yo empiezo a discutir con los compañeros y los fijo. Profe, aquí le habla Arminia. ¿Me puede explicar la número 1, por favor, de nuevo? En la 1, individualmente, cada uno tiene que describir los roles. Por ejemplo, si
Por ejemplo, Paulina me dice que en su grupo son Sandy, Angie, Javiera y Paulina. Entonces, Sandy describe los 7 roles, desde la perspectiva de Sandy. ¿Quién es una estudiante de cuarto medio? ¿Quién es una doctora? ¿Sí? Angie, lo mismo. ¿Quién es una estudiante? ¿Quién es una doctora? Es decir, en la 1, individualmente, cada uno refleja lo que cree de esos roles. ¿Sí? Y luego en la 3 comienza la discusión, y en el punto 3 solamente tienen que escribir allí quiénes van a subir a la nave y por qué razones. ¿Sí? Y en la 5 me dicen cuáles fueron los prejuicios más fáciles de cambiar y los más difíciles. ¿Me explico? Ya, gracias, profe. Profe, Dígame. en la 2 hay que repartir los En roles. las 2, sí, pues, tiene que sortear los roles, o los asignan como quieran, pero todos tienen que ocupar todos los roles. Ya, gracias. Muy bien. Ok, profe, entonces dijo que esto se lo podíamos enviar al correo más tardar hasta mañana a las 11 de la noche. Sí, no hay problema, sí. Por ahora es muy importante para mí que los grupos queden y que se comprenda cómo avanzar. Ya, ok. Profe, ahí hay otro grupo listo. Ya, Fernando Jiménez Rosa, Yasmín, Danitza y Nancy. Ya, muy bien, de acuerdo. Bien, jóvenes, entonces estamos todos con grupo, todas con grupo. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Si eso es así, entonces quedamos en esto. Yo les voy a subir la grabación, les voy a subir también la presentación para que la tengan, y quedo a la espera de sus primeros talleres. ¿Ya? Recuerden ir guardándolos, eso es fundamental porque eso va a ser la calificación de portafolio. ¿Bien?